Shalom, shalom para todos. Es un gusto estar nuevamente en este espacio de Rosh Hodesh con todos ustedes. Es para mí un gusto compartir este mensaje y un honor nuevamente poder estar aquí con todos ustedes. Saludamos a todos los que se van uniendo a la transmisión de este Rosh Hodesh, a los que se van conectando o a los que están viendo este mensaje ya después en diferido. Sean todos bienvenidos. Somos la comunidad mesiánica Yovel, ubicados en Bogotá, Colombia. Y desde aquí, desde el corazón de Colombia, deseamos entonces enviar este mensaje de Rosh Hodesh, deseando que todos tengamos un buen mes, que sea un mes de alegría, un mes de bendición y sobre todo que podamos entonces recibir la riqueza que Dios tiene en este mes, en este tiempo para nosotros. Recordemos que es un mandamiento importante en donde pues se santificaba este momento, se anunciaba cuando iniciaba el mes para que de esa manera pudiéramos saber cómo contar el tiempo, cómo saber en qué momento caía cada festividad. Bueno, nos llega el tiempo de Rosh Hodesh Shevat, el inicio de este mes de Shevat. Bueno, ya hemos hablado muchas cosas sobre el mes de Shevat, pero particularmente quería en oración, pidiéndole al Eterno que pudiéramos hablar al respecto. Pues bueno, hacer una breve reflexión sobre lo que es importante en este mes o la única festividad pues que tiene este mes y es la festividad del Año Nuevo de los Árboles, que se celebrará a partir de hoy en 14 días, siendo como tal el día 15 de Shevat, el Año Nuevo de los Árboles, que fue la posición que ganó, ya que es cuando empieza a ceder el, el invierno y empieza de esa manera a darse inicio a la temporada de primavera y demás para que de esa manera pueda entonces los árboles puedan florecer y demás. Y particularmente en ese espíritu, en esa tónica, pues girará en torno a esta reflexión, pero particularmente quisiera que pudiéramos hoy hablar un poco sobre la importancia de este primer día también y bueno, esto cómo nos va llevando a esa cuestión de los árboles. Recordemos que el primer día del mes, es decir, hoy, históricamente es cuando Moshe, inspirado por la profecía de Dios, comenzó a recitar las palabras del libro de Devarim a todo Israel. Allí en el libro de Devarim se nos dirá que fue en el primer día del mes undécimo en donde él comenzó a recitar estas palabras. Y recordemos que este es el mes undécimo, es decir, el mes número 11 quedará final, o bueno, es uno de los que se va acercando ya al final del conteo del año hebreo, pero este año tiene una particularidad, y es que aunque es el mes undécimo, no es el penúltimo mes. Esto es el antepenúltimo mes, ya que este año, 5784, es un año bisiesto, es un año embolismal. Es decir, tendremos 2 meses de Adar. Y cuando nos volvamos a desear un Hodesh Tov, estaremos deseándonos el Hodesh Tov del Rosh Hodesh Adar Aleph, el Adar 1. Eso quiere decir que Purim caerá dentro de 2 meses y unos días más. Esto entonces, a partir, es decir, este es un año que vamos a tener 13 meses. Recordemos que esto es para que las festividades puedan coincidir en su temporada, en su estación pertinente, y también porque en la particularidad del conteo de los años, como el calendario hebreo es un calendario lunisolar, cada cierto tiempo se van acumulando días y esos días al acumularse y al completarse forman un mes entero. Y de esa manera permite que el calendario esté completo y que las festividades caigan en la temporada pertinente. Casualmente, en el año secular,
es un año embolismal también, es un año bisiesto, es decir, que el mes de febrero tendrá 29 días también. Y bueno, esas son curiosidades que ocurren cada cierto tiempo cuando los calendarios, digamos que coinciden también en algunas cosas. Y bueno, recordemos entonces que ese discurso que Moshe comienza a dar, eh, no en a dar, sino comienza a dar en el 1 de Shevat, ocurre exactamente a partir de este primer día que estamos hoy aquí santificando y reconociendo, y dura hasta el 7 de Adar, que es el momento en donde Moshe fallece, en donde recibe el beso de Dios, y es lo que leemos allí hacia el final del libro de Devarim. Entonces, en total, Moshe dura dando su discurso 37 días. Y quisiera que pudiéramos resaltar dos partes de su discurso. Una, la parte inicial, y otra, la parte final. La parte inicial dice, en Devarim, Deuteronomio 1, versículos 6 al 8. Y leo desde aquí la anotación que tengo. Dice, ustedes han permanecido suficiente tiempo en esta montaña. Giren, comiencen la travesía, entren al país montañoso de los amorreos y todos sus vecinos. En el Arabá, el país montañoso y la llanura, el Negev y hacia la costa, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta la lejanía del gran río, el Éufrates. Miren, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y posean la tierra que Hashem juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes y a sus descendientes después de ustedes. Y ahí finaliza entonces esta primera parte inicial o la parte introductoria del discurso de Moshe, en donde vamos viendo entonces qué es lo que hay que hacer. Hay que movernos, hay que no quedarnos quietos, no quedarnos allá sin hacer nada, sedentarios. Hay que empezar una travesía. ¿Y cuál es la travesía? Pues es la de escuchar el discurso, reconocer algunas cosas que sucedieron y eso para que nos pueda animar en este inicio de mes. Y concluye ese discurso de Moshe con las siguientes palabras. Las encontramos en el libro de Devarim, capítulo 33, versículos 26 al 29. Y dice de la siguiente manera. Esta conclusión del discurso. Dice, no hay nadie como Dios, Yeshurun. Así le está hablando a Israel nuevamente. Todo el libro de Devarim es un discurso de Moshe a todo el pueblo de Israel, pero particularmente se refiere a él de cierta manera, diciéndole, llamándole Yeshurun. Esto que recordemos que es una forma poética de mencionar o referirse al pueblo de Israel que significa, y podemos traducirlo como los rectos. Entonces dicen, no hay nadie como Dios, Yesurún, cabalgando por los cielos en tu ayuda y por los cielos en su majestad. Un refugio es el Dios antiguo y debajo hay brazos eternos. Él expulsó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Así Israel descansa seguro. Tranquila es la fuente de Jacob en tierra de grano y de vino nuevo. Sí, sus cielos gotean rocío. Feliz eres tú, oh Israel. Podemos revisarlo a ver si nos aparece allí la palabra Ashrei, que pareciera que sí. Feliz eres tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Hashem, el escudo de tu ayuda y la espada de tu triunfo? Tus enemigos se acobardarán ante ti y les pisotearás las espaldas. Por aquí voy a revisar rápidamente si en este versículo se nos aparece la palabra Shrei, pero fíjense que entonces en esta parte introductoria, en este discurso que realiza Moshe a todo el pueblo, recordemos que es un discurso que está realizando a la nueva generación, es decir, no a los que salieron de Egipto, porque muchos de ellos fallecieron, la mayoría de ellos fallecieron debido a lo que él va a comenzar a relatar en el libro de Devarim, en los primeros capítulos. Falleció en el desierto, pero los hijos de esas personas fueron a los que Dios prometió
sus hijos sí entrarán en la tierra. Entonces, este discurso está dirigido exclusivamente a la generación de los hijos que fallecieron en el desierto. Es decir, aquellos que fallecieron en el desierto, que tuvieron hijos, esos hijos son los que iban a entrar en la tierra y a ellos es a los que va dirigido este discurso. Pero Moshe empieza entonces allí a relatarles este discurso como si ellos hubieran estado allí, es decir, como si ellos hubieran sido los que se rebelaron y demás. Y esto obedece también a que así como el pueblo de Israel cuando recibió la Torá, dice esta Torá, estas palabras, y eso lo dirá por allá, en Parashat Nitzavim, dice, son también, este pacto es para los que estamos aquí como para los que han de venir después de nosotros. Es decir, así como todas las almas del pueblo de Israel, del pueblo judío, estuvieron allí presentes en la recepción de la Torá, Moshe les está hablando como si ellos hubieran estado allí presentes y ellos hubieran sido los que cometieron todas esas circunstancias que Moshe empieza allí a relatar. Entonces estoy revisando aquí la parte de feliz eres tú, oh Israel. Entonces denme unos minuticos, unos segunditos para revisarlo en hebreo. Y efectivamente dice, Ashreija Israel, mi jamoja, am nosha badonai. Entonces, efectivamente, y me alegra estas cosas que el Eterno permite, y es porque hacia allá va la reflexión que vamos a tener un poquito sobre el tema. Y bueno, particularmente donde dice, Ashreija Israel, dichoso, feliz eres tú, oh Israel. Entonces, teniendo en cuenta esto, que este discurso se desarrolla a lo largo de todo este mes de Shevat y finaliza en el día 7 de Adar, que es la fecha en donde falleció Moshe Rabenu. De allí nuestros sabios toman también una reflexión importante y nos dice que por lo tanto los sabios posteriores han dicho que el primero de Shevat, es decir, el día que hoy conmemoramos, es comparable al día de la entrega de la Torá. Así como en el sexto de Sivan, es decir, el día 6 de Sivan, en el que la Torá fue entregada a Israel, permanece siempre adecuado para la aceptación renovada de la Torá. Es decir, cada 6 de Sivan es una fecha especial para que aceptemos nuevamente sobre nosotros la Torá, podamos renovar esa aceptación, renovar ese compromiso delante de Hashem. Dice, de manera similar, el corazón del judío es nuevamente receptivo a la Torá el primero de Shevat. Es decir, un día como hoy es como si fuera un día de Matán Torah. ¿Por qué dice? Porque en ese día comenzó a recibir el libro de Devarim de Hashem a través de Moshe. Es decir, así como la Torá fue recibida, fue entregada al pueblo de Israel de parte de Dios por medio de Moshe, asimismo, un día como hoy, en donde se empieza a narrar todo lo que está en el libro de Devarim, de parte de Hashem por medio de Moshe, es como un pequeño renovar de esa entrega. Es decir, hoy es un día en el que podemos también renovar y aceptar esa entrega de la Torah en nuestra vida. Debido a que el periodo de transmisión del libro de Devarim fue este intervalo de 37 días, todos los días, desde el primero de Shevat, es decir, a partir de hoy, hasta el séptimo de Adar, es decir, hasta la fecha en la que falleció Moshe, son especialmente adecuados para una inspiración renovada en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Es decir, tenemos un tiempo maravilloso en el que vamos a iniciar en este mes. Y particularmente es un periodo que es doble. Es un periodo que es extendido. ¿Por qué? Porque recordemos, como mencionamos al inicio, tendremos 2 meses de Adar. Es decir, que esto va a extenderse hasta el día 7 de Adar Bet, del segundo mes de Adar. Ya que, como son 37 días, pues este caso será un periodo doble de bendición de esta particularidad. Es decir, tendremos un periodo de renovación, de recepción de Torah en nuestra vida, maravilloso, un periodo doble. Esto podríamos entenderlos como la doble porción que Dios ha determinado para nuestro
momento, para nuestro espacio. Y para que seamos entonces de esa manera, podamos vivir, experimentar en nuestra vida las palabras del Shaliach Yaakov, Santiago, que nos dijo que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es decir, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esto también permite o me hizo recordar las palabras de nuestro Mesías, nuestro Mashiach Yeshua, que nos dijo en Mateo 5:20. Después de, no he venido a abolir la Torah de los profetas, cualquiera que enseña a guardar estos mandamientos a otros, y así será llamado grande, pero el que no será llamado pequeño. He venido a darles cumplimiento a la Torah de los profetas. Después de toda esa hermosa disertación allí en el sermón, en el drash de la montaña, Mashiach nos dice: porque les digo que a menos que su justicia exceda la de los fariseos y los eruditos de la Torah, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que esto lo que nos enseña es que a partir de aquí, eso que aprendamos, eso que recibamos de la Torah, de los mandamientos, hay que ponerlo en práctica. Y eso ayudará a que, como dice nuestro Mashiach, nuestra justicia sea excediendo la de los fariseos y la de los eruditos de la Torah. Por lo tanto, esto nos lleva a que meditemos un poco en las palabras de un maravilloso salmo. Solamente tiene 6 versículos y espero que el tiempo nos abarque, nos alcance para que podamos ver la reflexión que el Señor tiene para nosotros. Entonces, vamos a ir al Salmo 1, vamos a leerlo versículo por versículo. Y el Salmo 1, desde la versión que voy a leer, que es de la versión interlineada de la editorial de ArtScroll, dice de la siguiente manera, versículo 1. Dichoso es el hombre que no se condujo por el consejo de los malvados, y en la senda de los pecadores no se paró, y en la junta de los mofadores no se sentó. Interesante, nos menciona 3 acciones: caminar, pararse y sentarse, pero nos dice que estas son las bendiciones de una persona, de un hombre, de una persona que no hace esas cosas. Y la palabra con la que inicia el Salmo diciendo, y es la conexión que aparece entonces con el libro de Devarim, es Ashrei. Dice Ashrei Ha'ish, dichosa, feliz es la persona. Que también es una conexión con las palabras del Mashiach en el capítulo 5, con las 9 conocidas y famosas, 8 bienaventuranzas. Todas inician con la misma palabra, Ashrei. Entonces, ¿cuál es la dicha que tenemos para este mes? La vamos a ir viendo. Entonces, Rashi nos dice que las alabanzas de una persona, estas que están acá, dice, estas son las alabanzas de una persona que no siguió, porque no caminó, y porque como no siguió y no estuvo en pie, dice, no estuvo en pie, por lo tanto no se sentó. Es decir, como no siguió, no estuvo en pie, y como no estuvo en pie, no se sentó. Entonces dice, esa es la bendición de una persona. Y nuestros sabios, según el comentario que nos hace Radak, nos dice, y los sabios y la interpretación, de nuestros maestros de bendita memoria, le han dado a este versículo, representa por lo que han dicho, y esto lo encontramos en el tratado de Abudá Sara 18b, dice, por cuanto no ha andado, ¿cómo ha estado en pie? Y como no ha estado en pie, ¿cómo se ha sentado? Y como no se ha sentado, ¿cómo ha despreciado? Es simplemente para decirnos que si ha caminado, al fin se levantará. Y si se ha levantado, al fin se sentará. Y si se ha sentado, al fin despreciará. Y si ha despreciado, de él dice la Escritura, Proverbios 9:12. Y si escarneces, tú solo lo soportarás. Es decir, esto es casi una comparación. Podríamos revisarlo también con lo que nos dice el Shaliach Jacob en la carta de Santiago, en donde dice que lo que uno piensa lo baja al corazón y después lo lleva a la acción. Entonces podríamos decir que eso es caminar
levantarse y sentarse. Y esto es lo particular, que son cosas, una persona que es dichosa es aquella persona que no hace esas cosas, que no anda en ese tipo de circunstancias. Es decir, que no anda en lo que no le han llamado. Y esa es la bendición que tenemos. Para ser dichosos, nos dice el salmista, hay que no caminar, dice acá, en el consejo de los malvados, ni pararse en la senda de los pecadores, ni juntarse, ni sentarse, perdón, en la junta o en la asamblea, en la habitación de los mofadores, de los escarnecedores, de los que andan despreciando a las personas. Versículo 2 dice aquí, sino que en la Torá de Hashem está su deseo y en su Torá medita de día y noche. Es un versículo muy lindo, en hebreo dice, Ki im Torat Hashem hefzo uvetorato yege yomam balayla. Es un versículo muy lindo y de hecho cuando uno lo lee le hace recordar otro versículo que lo vamos a mencionar más adelante. Rashi nos menciona con respecto a estas tres cosas, pero su deseo está en la ley del Señor, la ley de Hashem. Dice, por eso aprendes que la compañía de los escarnecedores, es decir, lo que menciona el versículo anterior, que sentarse en la junta, en la compañía de los escarnecedores, de los mofadores, dice Rashi, lleva a uno a descuidar el estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no hacemos, lo que dice el versículo, es decir, andamos, nos levantamos y nos sentamos, es decir, cuando hacemos eso, según Rashid, él nos está diciendo, cuando hacemos eso, nos descuidamos del estudio de la Torah por dedicarnos a otras cosas. Y esto entonces es un refuerzo de que para ser dichoso hay que no caminar, no levantarse y no sentarse, y de esa forma dedicarnos más bien en esas cosas, caminar, levantarnos y sentarnos en el estudio de la Torah. Dice, y en su ley medita. Al principio se llama la ley del Señor. Dice ahí, en el hebreo dice, Ki im betorat Adonai hefzo. Y en la Torah de Hashem medita. Pero ahora dice, y en su ley medita. En el hebreo dice, ubetorato. Y en su Torah. Podríamos interpretar lo que se refiere a la Torah de él, o sea, a la Torah de Dios, o también a la Torah que él, como persona, que cualquiera como persona, él o ella, adquiere. Es decir, que al inicio se llama la Torah de Hashem, pero después se ha esforzado por dominarla y se llama su propia Torah. Es decir, cuando estudiamos la Torah de Dios, esa Torah se vuelve parte de nosotros, se vuelve carne en nosotros, para que vayamos asociando versículos también de la Brit Hadashah. Y la palabra medita, en el hebreo dice yege, yomam balayla, y en ella dice medita día y noche. Esta palabra yege es una expresión del verbo hagá, y siempre nos dice Rashi, se va a referir al corazón. Como dice en el Salmos 19:5, y la meditación de mi corazón. Dice este versículo, utilizan esa palabra meditación, es la palabra behagión, libi betorate, ¿listo? Y la meditación de mi corazón. Completo dice que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Hashem, mi roca y mi redentor. Es lo que dice el versículo. También nos asocia con Isaías 33:18, en donde dice, tu corazón meditará con temor. Y la palabra meditación es la palabra ige, la misma expresión. Y Proverbios 24:2, en donde se dice, porque su corazón piensa en botín. Y la palabra piensa es la misma expresión hebrea que dice yeke. ¿Listo? Su corazón piensa o medita. ¿Listo? Entonces, siempre esa Torah se hace parte de nosotros cuando la meditamos y eso se lleva a nuestro corazón. Y esto es un eco perfecto de lo que dice el libro de Yoshua, capítulo 1, versículo 8. Yo me lo aprendí en una versión y dice,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este versículo es un eco en varios versículos que vamos a ver, pero una parte de este versículo es, sino que de día y de noche meditarás en él. Y en hebreo dice allí, Behagita bo yoman balaila, y medita en él día y noche. Es el mismo verbo, es el mismo verbo. Y medita en él de día y noche. Versículo 3 del Salmo nos dice, será como un árbol profundamente arraigado a la vera de arroyos de agua, que su fruto da en su estación y cuya hoja nunca se marchita, y todo lo que hace tendrá éxito. Acá es otro eco, este versículo es otro eco de lo que nos dice el versículo en Joshua, en donde dice, y todo te saldrá bien. Al final dice, y todo lo que hace tendrá éxito. Es la misma expresión, es el mismo eco. Pero ¿para qué podemos, qué hay que hacer para llegar a que todo lo que hagamos tengamos éxito? Dice, hay que meditar en la Torah de Dios para que se vuelva nuestra Torah y de esa manera todo lo que hagamos nos saldrá bien. Rashi nos habla de que sus hojas no se marchitan, cuando dice acá y su hoja nunca se marchita. Se refiere, dice, incluso la parte inferior de la hoja sirve para algo. Es decir, no solamente la parte grande de la hoja en donde están los cloroplastos y demás, y se produce toda la clorofila, y se hace todo el intercambio gaseoso para la fotosíntesis y demás. Yo creo que acá los biólogos son los que me entienden, o los que están viendo biología en el colegio. Pero recordando esas cosas, dice, no solamente la hoja, la parte en donde ocurre todo eso es importante, sino también el tallo, la parte más pequeña es importante. Porque si no fuera por eso, no estaría conectado al árbol, a las ramas, no habría opción de que eso que sucede en la hoja afecte al árbol. Entonces, aún lo más pequeño afecta al árbol. Y Rashi nos dice, la conversación de los eruditos de la Torah es esencial y requiere estudio. Es decir, no es solamente dedicarme a estudiar yo y yo y yo, sino, hey, eso que estoy estudiando, venga, compartámoslo con alguien. Y de esa manera intercambiamos ese aprendizaje y nos vamos puliendo, nos vamos afilando, como dice el proverbio, porque dice, el rostro de la persona se pule con el de su compañero, el de su amigo, así como el hierro se pule con el hierro. Entonces, eso quiere decir que el estudio, esa Torah que vamos adquiriendo, no debemos dejarla resguardada únicamente en el corazón, hay que llevarla a la acción. Hay que poner en práctica eso que estamos aprendiendo, compartiendo, estudiando con otros, para encontrar más puntos de vista. Y eso es lo pequeñito. O sea, imagínense, Rashi nos está diciendo que eso, el compartir, el estudiar unos con otros, es la parte pequeña de la hoja. Y aún así eso tiene importancia. Pero Radak nos dice aquí otra parte interesante y bonita. Nos dice, todo lo que produzca prosperará. Si se toma un esqueje, es decir, un tallo de un árbol, de este árbol, ese árbol florece, ese esqueje florecerá y se volverá como él, es decir, como el árbol del cual se tomó. Así también en el caso del hombre bueno, sus hijos y su descendencia serán como él. Es decir, aún eso chiquitico que tomamos de un árbol y lo plantamos en otro lado, dice, ese árbol que salga de ahí será como el árbol del cual fue tomado. Y todo lo que ese árbol produzca será como el árbol del cual fue tomado. Y esto es algo supremamente lindo, bonito, porque es lo que vemos en el Salmo 112. No lo vamos a leer todo, lo dejo para que lo busquen, pero particularmente quisiera mencionar solo los primeros versículos de ese Salmo, Salmo 112, que es un salmo súper bonito también, y gira en torno también a esto. Dice, aleluya, Ashrei, usa nuevamente la palabra. Dichoso es el hombre que teme a Hashem y sus preceptos desea mucho. Poderosa en la tierra será su descendencia, una generación de rectos que será bendecida. La fortuna y las riquezas estarán en su casa y su justicia perdura por siempre.
Y ahí los dejo para que continúen leyendo ese hermoso salmo que gira en torno a lo que nos menciona el versículo 3 y el versículo 4. Entonces dice, y todo lo que hace prosperará, es decir, de lo que se tome de ese árbol y se plante en otro lugar, será como del árbol el cual se tomó. Por eso Yeshua nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Apartados de mí nada pueden hacer. Necesitamos estar conectados ahí. ¿Para qué? Para que cuando seamos plantados en otro lugar, podamos seguir pegados a Yeshua, pegados a la vid y producir un fruto, una cosecha que sea igual del árbol del cual fuimos tomados. Versículo 4. No es así con los malvados. Más bien son como la paja que es alejada por el viento. Y Radak nos dice, no es así, no así los malvados. Y él nos menciona las siguientes características y cualidades. Dice, no así los malvados, pero que son como la paja que se lleva el viento. Dice que los malvados, según Radak, y en esto se incluye a los pecadores y los escarnecedores, es decir, esos que mencionamos y leímos en el versículo 1, no son así, es decir, que lo que ellos hacen, de lo que ellos se toma en otro lado, no prospera, no rinde el mismo producto. Porque los hijos de los hombres no se aprovechan de ellos ni de su buena fortuna, sino que solo les hacen daño. Es decir, lo que ellos hagan no prospera. Y lo que se tome de ellos, pues no es algo que la gente tome, dice Radak, de lo cual la gente pueda tomar provecho. Es decir, aquí empezamos ya a ver un contraste en el salmista. David nos empieza a decir, bueno, esto es lo que yo he visto en los justos, pero los pecadores no. Los pecadores de ellos nadie toma provecho. Todo lo que buscan hacer de ellos es deshacerse de ellos. Y es interesante, porque acá es donde empieza a tomar un giro distinto el Salmo en cuanto a cómo es la justicia de Dios en estas circunstancias. Versículo 5. Por lo tanto, no serán vindicados los malvados en el juicio. En hebreo dice allí, dice, al ken lo yakumu reshaim bamishpat. Cuando dicen no serán vindicados, literalmente dicen no se pondrán en pie los malvados, bamishpat, en el juicio. Siguiente parte dice, ni los pecadores en la asamblea de los justos, bejataim baadat tzadikim, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y aquí es interesante este versículo, porque en el Talmud Yerushalmi, se nos empieza a mencionar en este versículo se usa cuando Rabí Nehemia enseña sobre la generación del diluvio y la de Sedom. Cuando dice que ninguno de ellos tendrá parte en el Olam Haba y que tampoco podrán ponerse de pie en el juicio, porque está escrito y cita el Salmo diciendo, no se levantarán los malvados para el juicio, y él dice, esto se refiere a la generación del diluvio, y ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y él dice, esto se refiere a la gente de Sedom. Y los rabinos empiezan a tener una discusión de, bueno, ¿y quiénes sí tendrán parte en el Olam Haba? ¿Y quiénes se levantarán? Y dice, ninguno de ellos. Ninguno de ellos tendrá parte en el Olam Haba ni en el juicio. Discúlpenme un momentito. Y estas palabras, estas circunstancias, me llevaron a recordar algo también. Yeshua, nuestro Mesías, habló un poco sobre esto también. Matillahu, Mateo 10:15 dice, que ya estamos casi por finalizar, nos queda un versículo del Salmo. Mateo 10:15 dice, amén les digo, es decir, con seguridad les digo, que será más tolerable el castigo de Sedom y Amorá, es decir, Sodoma y Gomorra, en el día del juicio que el de aquella ciudad. Es decir, Yeshua nos está diciendo, va a haber juicio final, pero el castigo que recibieron esta gente será más tolerable, así ellos no se levanten
en el juicio y no puedan estar allá para recibir una sentencia. Y finalmente el versículo 6 de este salmo dice: pues presta atención, Hashem, al camino de los justos, en tanto que el camino de los malvados será condenado. Y muchos comentaristas dicen, esta es una explicación de lo que dice el versículo anterior, y Rashi nos dice, porque conoce el camino y todo lo que nos dice el versículo. Es decir, porque Él conoce el camino de los justos. Hashem conoce el camino de los justos y está ante Él reconocerlo constantemente. Y los justos están reconociendo siempre a Dios en todo lo que hacen. Dice, el camino de los impíos le es aborrecible y lo aparta de delante de sí. Por tanto, el pie de los impíos no se levantará en el día del juicio, ni los pecadores serán inscritos en la congregación de los justos. Y esta, mis amados, es la reflexión de este Rosh Hodesh, que este salmo nos permite entonces, así como la Torah nos compara con un árbol, que podamos entonces ser como ese árbol que es plantado a las orillas de un río y que puede dar su fruto a su tiempo, que todo lo que hace prospera, que su hoja nunca se marchita, que da su fruto en el momento indicado, pero hay que estar cerquita allí del arroyo. Y finalicemos entonces en este Rosh Hodesh, en esta reflexión, que esto sea lo que nos acompañe a lo largo de esta temporada doble, de aquí de hoy, del 1 de Shevat hasta el 7 de Adar Bet, que podamos estar reflexionando, recibir la Torah y poder ser como los árboles que dan fruto en su momento. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, elévese, llegue, alcance, aparezca, sea favorecida, sea escuchada, sea tenida en cuenta y sea recordada delante de ti nuestra memoria y nuestro recuerdo, al igual que la memoria de nuestros padres y del Mesías, hijo de David tu siervo, y de Jerusalén tu ciudad santa, y de todo tu pueblo la casa de Israel, para libertad, para bienestar, para gracia, benevolencia y compasión, para vida y para paz, en este día de Rosh Hodesh. Recuérdanos en él, Adonai Dios nuestro, para bien, tennos en mente para bendición, y libéranos para una vida buena. Y con respecto a tu promesa de salvación y compasión, extiéndela sobre nosotros y sé compasivo. Ten piedad de nosotros y libéranos, porque nuestros ojos se elevan a ti, porque tú, Dios, eres un rey compasivo y misericordioso. Que así sea la voluntad de Hashem. Rosh Hodesh Tov para todos, Hodesh Tov Umeboraj. Tengamos un buen mes de bendición, de renovación en nuestro compromiso con Hashem, que podamos renovar nuestro estudio de la Torah y podamos eso entonces ponerlo en práctica. No solamente ser oidores, sino hacedores, y seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que de hecho es la palabra también Yovel en nuestra comunidad. Bendiciones a todos, Hodesh Tov Umeboraj.